Es el asesino de Green River. Pero para aquellos que lo conocían, Gary Leon Ridgway parecía un tipo normal y corriente. Se confundía con la multitud. No había nada en él que hiciese saltar la alarma, y por eso era tan efectivo a la hora de engañar a las mujeres. Gary Ridgway es de lo mejorcito cuando se trata de matar. La mayoría de los asesinatos se resuelven en un par de días, pero Ridgway salió impune durante décadas. El asesino de Green River. El plan era el siguiente. Quería matar a todas las prostitutas que pudiese. Creía que podría matar a tantas como quisiera sin ser detenido. El 5 de noviembre de 2003, Gary Leon Ridgway se confesó culpable del asesinato de 48 mujeres. Admitió ser el legendario asesino de Green River, un asesino en serie que mantuvo en alerta durante casi 2 décadas a la costa noroeste del Pacífico por una serie de muertes violentas. Señor Ridgway, se declara culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado, porque es culpable de cada uno de ellos. Sí. En el tribunal se leyeron uno a uno los lugares, las fechas y los nombres de las víctimas, y Gary Ridgway, impasible, reconoció cada uno de los asesinatos. Por la muerte de Wendy Lee Cofield, culpable. Colin R. Brockman, culpable. Yvonne S. Antosh, culpable. Patricia M. Barsak, culpable. En su confesión, Ridgway le contó a la policía que había matado por lo menos a 90 mujeres. Tantas que no era capaz de recordar sus caras, sus nombres y a veces incluso dónde se deshizo del cuerpo. Las víctimas eran prostitutas y fugitivas que vivían en Seattle, Washington o en los alrededores, algunas de ellas incluso de 16 años. Al igual que otros muchos asesinos en serie, el objetivo de Ridgway eran las personas vulnerables. Y las prostitutas son las más vulnerables de todas. Es el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Y sus primeras víctimas aparecieron aquí, en el Green River. Estábamos todos horrorizados. Esos eran los lugares donde hacíamos picnic, donde nadábamos, donde nuestros niños corrían y jugaban, hasta que empezaron a aparecer los cuerpos. Todo empezó el 15 de julio de 1982, cuando 2 niños descubrieron un cuerpo desnudo flotando bajo el puente Peck. Se llamaba Wendy Lee Cofield, una chica de 16 años que se había escapado de casa y que había sido estrangulada. 4 semanas después apareció flotando boca abajo en el río el cuerpo desnudo de una mujer a la que habían estrangulado, Deborah Bonner. Una vez que comenzaron los asesinatos, empezamos a hacer suposiciones. Es decir, ¿era obra de más de una persona? ¿Cómo empezó y dónde acabará todo esto? ¿Cómo es posible? Todo sucedía en Green River. Y los asesinatos continuaron. 3 días después, el 15 de agosto. Un barquero nos dijo que había estado navegando río abajo y vio lo que parecían ser 2 maniquíes en la orilla del río, pero cuando se acercó se dio cuenta de que no eran maniquíes, de hecho eran cuerpos humanos. Se trataba de Cynthia Haim y Marcia Chapman. Estaban sumergidas hasta el pecho, atadas a unas piedras. Ambas habían sido estranguladas. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mano de Marcia Chapman. Uno de sus brazos estaba desatado y ondeaba en el agua, como si me estuviese diciendo: socorro, estoy aquí. Es una imagen que tengo en la cabeza y que nunca podré olvidar. Cuando el detective principal, Dave Reicher,
Descendió al lugar donde estaban los cuerpos, se encontró con otra víctima tirada sobre la hierba. Se llamaba Opal Mills. En aquella época, Reicher no sabía que las pruebas que había en esas escenas ayudarían a capturar al asesino de Green River casi 20 años después. Cuando las víctimas empezaron a aparecer en el río, Ridgway estaba solo a unos minutos de allí, trabajando en la Kenworth Trunk Company de Seattle. En el año 1982 ya llevaba trabajando allí 11 años. Gary era pintor. Hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva. Era un trabajo que requería destreza y precisión. Era el puesto ideal para Gary Ridgway. Era meticuloso. Le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto. Perfecto para él. Muchos de sus compañeros de trabajo opinaban que había algo en Gary Leon Ridgway que no era del todo correcto. Cuando pasaba una mujer, todos nos quedábamos mirándola. Pero él tenía algo oscuro en la mirada, se quedaba como ensimismado. Sin embargo, nadie sospechó lo diferente que Gary Leon Ridgway podía llegar a ser en realidad. Entre el otoño y el invierno de 1982, nadie en Seattle tenía ni la más mínima idea de la identidad del asesino de Green River, a pesar de que se escondía a simple vista entre ellos. Era una persona muy poco llamativa hasta que se descubrió que había matado a docenas de mujeres, y ahí residía parte del secreto de su éxito. Su apariencia y su comportamiento eran como el de todo el mundo, y no se comportaba ni se parecía a nadie en particular, así que pasaba desapercibido sin levantar sospechas. Incluso 20 años después, a muchos amigos y vecinos aún les seguía costando hacerse a la idea. Es la clase de persona a la que podías acercarte para darle un abrazo y decirle: hola Gary, ¿qué tal? Pero si la policía hubiese sabido más sobre la vida de Gary Ridgway, empezando por su infancia, no se sorprendería de que este hombre trabajador y cabeza de familia fuese el asesino de Green River. En agosto de 1982 se encontraron los cuerpos de las primeras víctimas del asesino de Green River. Enseguida cundió el pánico en los alrededores del río, que hasta entonces habían sido tranquilos. Para ser sincera, mi mayor miedo era estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, estar allí para presenciar cómo alguien se preparaba para tirar un cuerpo al río. Durante ese verano, cada vez que iba sola en el coche, aparecía la policía para preguntarte qué estabas haciendo. La investigación principal de los asesinatos fue llevada a cabo por la policía del condado King en Washington, junto con otros servicios locales de ejecución de la ley. Supieron que se trataba de un asesino en serie cuyo objetivo parecía ser los transeúntes que trabajaban en La Franja, una zona de mala fama próxima a la autopista del Pacífico Sur, que va desde SeaTac hasta Seattle. Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso, como las víctimas actuaban siempre así, se convertían en blancos fáciles. A finales de 1983 habían aparecido 13 cuerpos y 2 docenas de mujeres estaban desaparecidas. Algunas de ellas habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. La policía seguía todas las pistas, incluso una que los condujo a Gary Ridgway por primera vez. Desapareció una mujer joven de nombre Marie Malvar. Un testigo dijo que la había visto subir a una furgoneta que más tarde vio aparcada en la casa de Ridgway. La policía lo interrogó y él los convenció de que no era su hombre. Su comportamiento era sencillo y no inspiraba miedo. Podías estar a su lado en la cola de la tienda y nunca se te pasaría por la cabeza que era el asesino de Green River.